homeostasis. A ver, Arturo, ¿qué ibas a preguntar? Bueno, con respecto a esto, yo me quedo un poquito de duda con respecto al potencial de difusión. O sea, el potencial de difusión es, por ejemplo, la regulación que tiene para que se mantenga la membrana en reposo. Perfecto, perfecto. Ah, ok. Dicho con otras palabras. Sí. Pero le tienes que agregar que hay una actividad electroquímica, hay una corriente eléctrica durante ese mantenimiento de la polaridad de la membrana para que esté disponible a recibir un estímulo y acontezca potencial de acción y lo demás, ¿no? Esto es esencial. Si esto no, ya se lo dije anteriormente, ¿no? Si esto no existe, no hay irritabilidad, no hay estabilidad ni hay conductividad. Si esto existe, la membrana está capacitada para recibir un estímulo, ¿sí? Y entonces esto es factible de que se irrite ante la presencia del estímulo, que se excite ante la presencia del estímulo y que genere una corriente eléctrica, ¿sí? Durante el potencial de acción. Y que esto vuelva a su estado original en términos de homeostasis. Ok, cuando sucede el potencial de acción, se supone que la entrada del sodio hacia el interior de la célula es la que hace que haya menos electronegatividad en el interior. Así. ¿Ahí también existe potencial de difusión? ¿En ese paso? No. El potencial de difusión es esto. Es previo. Es uno de los procesos para mantener el potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Una polaridad diferencial electroquímica, positivos hacia afuera, negativos hacia adentro, con todo lo que expliqué anteriormente de la ecuación de Hertz. Y entonces se forma el potencial de membrana, tiene una fase de potencial de difusión, porque esto no es estático, es dinámico, ¿sí? Y se necesita el potencial de difusión para que exista el potencial de reposo. Ambos dos es potencial de membrana. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, ya. Entonces ahora, ok, homeostasis. ¿Qué otro término tenemos que recordar aquí? ¿Qué sucedió aquí? De acuerdo a la unidad 1. Homeostasis. ¿Sí o no? Sí. Fíjense cómo se aplican los conceptos, ¿eh? Sí. Y entonces, esto es así, ¿no? Porque aquí está reostasis reactiva, reostasis, ¿cómo se llama? Predictiva, y reostasis programada. Sí. Y que equivale también a la homeostasis. Acuérdense que estos son términos muy vinculados, ¿no? Ok. Pero aquí viene un estímulo intenso, permanente, prolongado. Entonces, rebasa estas capacidades fisiológicas para regresar al potencial de membrana y se establece una ¿qué cosa? El umbral de... Eso cuando sobrepasa el umbral de excitación, ¿no, profesor? Sí, pero ¿qué pasa? Alostasis. No, ok, alostasis, y puede ser una carga alostática. Y entonces esto
tiene dos posibilidades. Contribuye a esto o se vuelve un círculo vicioso. Y entonces ya no hay potencial de membrana. Y si estas células están relacionadas, por ejemplo, con el tono muscular estriado, el músculo esquelético, entonces baja el tono muscular y hay flacidez en los músculos estriados. Pero también puede haber un espasmo, una contracción fuerte en los músculos estriados porque están permanentemente excitándose la célula, ¿no? Sí. Y entonces esto tiene, miren, muchos de los virus en los animales, enfermedad de Newcastle, en el moquillo, en el parvovirus en los perros, el virus tiene una propiedad que es destruir la capa de mielina que viene en los nervios, porque la capa de mielina y lo que viene en los axones es esto, ¿no? Entonces, si no hay esto, pues no hay ni esto, ni esto, y hay un problema de carga alostática. Y entonces vienen toda una serie de signología nerviosa, de signos, ¿no? Nerviosos. ¿Okay? Un referente para entender una enfermedad viral en las aves en producción y en las mascotas. En las aves de producción, principalmente en Newcastle, y en las mascotas, principalmente en el parvovirus, en el moquillo, en el distemper. Sí. Entonces sí sirve, ¿no? O sea, es un referente útil. Ok. Bien. ¿Hasta aquí dudas? No. Entonces, bueno, aquí ya, digamos que a partir de esta, ¿cómo se llama? Este equilibrio, lo que mencionaba Pilar al inicio era justamente eso. Aquí es cuando, en esta parte, cuando usted menciona de que hay un estímulo mayor, es cuando se sobrepasa el umbral de excitación. Ok. Cada una de estas, cada célula, vamos a poner, esta condición de potencial de membrana le confiere a la célula un umbral de excitación o respuesta. ¿Sí? Y no todas las células van a trabajar con el mismo umbral. Cada célula, cada grupo de células, según donde estén ubicadas en el eje cerebroespinal y la función que tengan que cumplir, ya sea sensitiva, motora, facilitadora, bloqueadora, conlleva un umbral de excitación o de respuesta. ¿Sí? No todas las neuronas, en cuanto a estos procesos, a este potencial de membrana, son iguales. Van a ser diferenciales de acuerdo a donde estén. Por ejemplo, una neurona multipolar tiene un potencial de membrana muy diferente a una neurona que está, dijéramos, en la fibra muscular lisa del, ¿cómo se llama?, del aparato gastrointestinal. Porque son funciones diferentes que está controlando, ¿no? Con intensidades diferentes, con capacidades de recibir, de dar una respuesta, de conducir una información, una señal, porque la corriente eléctrica de la que estamos hablando es una señal. ¿Sí? Es una señalización. Una señalización
electroquímica, ¿no? Porque en la siguiente unidad vamos a hablar de las señalizaciones químicas, las hormonas. ¿Sí? Entonces, aquí estaría el umbral de excitación. Y eso se comprueba precisamente, voy a borrar esta partecita. Okay. Y esto se comprueba precisamente en el registro, que sería la tercera pregunta, ¿no? Sí. Ok. Tenemos una gráfica de ordenadas o de coordenadas, XY. ¿Sí? Aquí tendríamos los valores en milivolts. Sí. Y aquí tendríamos los valores en intensidad, duración, tiempo, tipo de señal. Tipo de señal. ¿Ok? Aquí abajito. Se lo vamos a poner aquí. Ok. Entonces hay posibilidad de registrar esto. Y esta es la base del electroencefalograma, en este caso. Así que se registran curvas. Y el registro de esas curvas no es más que la evidencia, la expresión de estos potenciales. ¿Sí? Y que sirven para valorar el comportamiento de ciertas partes del encéfalo e inclusive de la médula espinal. En cuanto a sensibilidad, en cuanto a su proceso sensorial, su proceso de codificación e interpretación y su proceso de respuesta. Bueno, si esto lo llevamos a un osciloscopio, o sea, que mide el comportamiento eléctrico, conectamos un electrodo aquí. No, lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá porque es donde empieza todo el rollo, ¿no? Aquí. Yo pongo un electrodo aquí y pongo un electrodo acá. Entonces, ambos electrodos están captando lo positivo y lo negativo. ¿En qué? En el potencial de membrana. ¿Ok? Si esto lo conecto al osciloscopio, entonces va a aparecerme en la pantalla del osciloscopio una línea. Todo esto está cuadriculado y demás, ¿no? Para poder hacer mediciones en milímetros. Esta línea se llama, o nos da, es una línea isoeléctrica. ¿Sí? Ni positivo ni negativo. Es igual a Cero. ¿Ok? Esto sin poner los electrodos. Es cuando se enciende el osciloscopio y aparece automáticamente la línea isoeléctrica. Si yo pongo los electrodos, entonces me va a aparecer una actividad eléctrica aquí. Todo lo que acá aparezca de aquí para abajo va a ser milivoltios, pero en sentido negativo. Todo lo que aparezca de aquí para arriba va a ser milivoltios en sentido positivo. Si esto lo llevamos aquí, bueno, primero acá y después acá, pues obviamente que nos va
aquí hay un movimiento, ¿no? Aquí hay una actividad eléctrica, ¿no? Esta Sí. actividad nos va a dar un valor de menos 30, de menos 50, de menos 75. Son valores relativos, ¿eh? Ujú. Y todo eso está referido ¿a qué? Uy, al No, umbral de pero la excitación. excitación. ¿Está claro? Sí. A nivel de la potencial de difusión, tenemos un umbral de excitación. Depende del tipo de la célula. Hay células que el potencial de membrana lo van a registrar en menos 30, otras en menos 50, otras en menos 30. O sea que, bueno, por ejemplo, dependiendo de quien haga el experimento, en todo caso, quien haga las mediciones, va a variar, ¿no? Porque encontramos digamos que una, concentración que dice que va a variar de entre menos 40 a menos 75. Es esto. Ajá. Ok, entonces, esto. ok. Pero ojo, ¿quién está influyendo en esto? Pues el umbral de excitación, la característica de polaridad propia de la membrana, ¿no? Ok, sí, sí. Ya vimos que varía de tipo en los diferentes tipos de neuronas, de acuerdo a dónde, si están ubicadas en zonas muy importantes de registro, de coordinación, de interpretación de las señales, como es el encéfalo o el cerebro, o si están en la médula espinal. Puede ser como el reflejo, profesor. O sea, digamos, el umbral de excitación es el reflejo, ¿no? Ajá, ok. Se convierte en un arco reflejo, Ok. en última instancia. Bueno, entonces, pero si a este le pongo un estímulo, entonces me desequilibra el potencial de reposo, Así es. ¿sí? Y entonces me cambia la polaridad. Vamos a suponer, aquí se inicia el estímulo. O sea, esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Y entonces el registro va a ser así. Hacia arriba. Disculpen mi pulso de alcohólico, ¿eh? Pero no estoy acostumbrado. Digo, no soy alcohólico, ¿eh? Ah, claro, no baila. Mejor maraquero. Y hace un registro así. Este estímulo, esto, ¿sí? Esto que estoy señalando aquí, esto va a corresponder a esto, ¿cierto? Sí. Esto va a corresponder a esto. A esto. Ujú. Y esto va a corresponder a todo esto. Entonces estamos hablando de una, más o menos, por aquí así, 2 y 3. El registro tiene 1, 2 y 3 fases. ¿Sí? Entonces los potencia. Y este registro nos demuestra la actividad eléctrica en el potencial de membrana, la actividad eléctrica en el potencial de acción y la actividad eléctrica en el potencial de repolarización, que tiene, de acuerdo al umbral de excitación o respuesta, determinada neurona. ¿Okay? Entonces hay valores, ¿no? Aquí ya no estaríamos, desde aquí, fíjense aquí, pues se mantiene en una fase de negatividad hasta que rebasa la línea eléctrica y nos da más 30, más 40, más 75. Que andaría en la curva por aquí arriba, ¿no? Ujú. Y ya no pasa de ahí, porque se vuelve una meseta aquí en la curva. Ya no pasa ahí. Ya no pasa ahí, se queda. Y empieza El la descenso. repolarización. ¿Okay?
Y entonces, aquí lo importante es que en el 2, aquí sería una fase del 2 también. Por el 2, 2, 1, 2, 2. No 22, 2, 2, 2. Esto lo encontraron. ¿Cómo se denomina? Bueno, este es potencial de reposo. Es potencial de acción o potencial de espiga. Vean, tiene una... Se llama espiga por eso. Y potencial de repolarización. Pero este 2,1 y 2,2, ¿cómo se denomina? Despolarización. Es una despolarización, pero ¿cómo se denomina? O, ¿cómo se denominan y por qué tienen importancia? Periodos refractarios. Es que sí, también era lo que le queríamos preguntar justamente, porque de hecho encontramos justamente en esta parte lo que son los periodos refractarios y los periodos, hay otro. O sea, Ajá. hay dos periodos refractarios, Ajá. el absoluto Ajá. Y el relativo. Y el relativo. no tiene posibilidad de responder Ok. a un estímulo. Y el relativo es el que tiene oportunidad de regeneración, ¿no, profesor? Del estímulo, sí. Ok. Sí. Y el relativo, dependiendo de la zona donde se encuentre, ojo, dependiendo de la zona donde se encuentre. Aquí es absoluto totalmente, porque está en la actividad el potencial de acción. Entonces, si aquí llegase un estímulo, la célula no responde. Pero rebasando esta meseta, la célula puede empezar a responder progresivamente conforme va formándose la curva de repolarización. Entonces sería absoluto, no responde, cierto grado de absoluto y empieza a ser El descenso. relativo. ¿Sí? En donde tiene la posibilidad de responder de acuerdo al grado de repolarización. Ok. Hasta que aquí, por ejemplo, en el 3, ya hay ¿cómo se llama? Totalmente aquí si viene un estímulo, pues ya está la célula disponible para responder a ello. Claro. Vean que la curva de repolarización siempre va a tener un valor más abajo del inicio, más abajo de 1. Sí. Va a tener un valor. Y esto es debido precisamente a estas bombas de sodio y potasio y a la recuperación del potencial de difusión y el potencial de reposo, es decir, al potencial de membrana. Siempre va a haber entonces esa mesetita. Sí, la meseta tiene un tope. ¿Cómo se llama ese tope? Umbral. Yep. El umbral está desde acá, ¿no? Pero la respuesta que tiene la célula, pues tiene un umbral. ¿Hasta dónde es? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué valor? De menos 30, de más 30, de más 40, de más 20, más 10, no sé. Ok, entonces ya cuando empieza a descender es cuando hay una posibilidad de que tenga respuesta, ¿no? Por esto, vean, aquí ya está polarizada, ¿no? Sí. Otra vez, aquí está despolarizada. Aquí ya tiene posibilidad. Aquí es el periodo absoluto. Sí. No responde. Aquí empieza el periodo relativo. Si yo pongo aquí más crucecitas. Pues ya empieza obviamente a polarizarse otra vez, ¿no? Exactamente. Entonces depende, ¿no? O sea, Sí, vuelve otra vez al equilibrio inicial. Exactamente. Sí, aquí ya estaría totalmente disponible, ¿no? A responder a un estímulo. Ok.
Hasta aquí, Arturo. Yo tengo una duda, o a lo mejor hay varias. Cuando estábamos viendo lo de los refractarios, en el texto que lo estábamos revisando, Sí. tenía que, por ejemplo, bueno, según lo que yo entendí, que en el absoluto no responde porque está la entrada del sodio y la salida del potasio, por lo tal no hay como tal una respuesta. Correcto, hay una despolarización de la membrana, hay un potencial de acción. Y en el relativo lo que existiera que ya era al revés, que ya el sodio volvía a salir y el potasio volvía a entrar. ¿Qué es esto? Sí, eso es lo que pasa, o sea, porque era lo que ahí me surgió la duda también, o sea, se supone que si estamos haciendo esta despolarización y el potasio está saliendo y el sodio está entrando, ¿cómo vuelve a regresar a las concentraciones normales? Me refiero a las concentraciones normales a que el sodio de nuevo vuelva a estar en una concentración mayor afuera y que el potasio vuelva a estar en una concentración por las bombas. Y es cuando se quita el estímulo, ¿no, profesor? Es lo que, bueno, usted explicaba. O sea, exacto. Primero el estímulo tiene que desaparecer, ¿no? Y una vez que desaparece el estímulo, entran a trabajar sobre todo la de esto, para regularizar estas entradas, bombas de sodio y de potasio. ¿Sí? Ok. Pero si el estímulo, lo dije anteriormente, si el estímulo está presente, entonces hay esto, hay una carga alostática, y entonces pues la carga alostática va a mantener, vean la flechita, en el periodo absoluto. Absoluto, o sea, no hay una manera de que pueda responder, ¿no? Que haya una respuesta. No. Ok. No. Y eso puede hacerlo una toxina, una intoxicación, afín esa toxina a neuronas, a trabajo neuronal, puede provocarme un periodo refractario absoluto. Y entonces puede haber una parálisis muscular. Sí. Estas son las aplicaciones para posteriormente, ¿no? Ok. También en la parte endocrina, ¿no? Bueno, en los riñones, ¿no? Cuando hay un daño, digamos, permanente, es cuando se genera el periodo refractario absoluto. Que ya no pueda generar la filtración. ¿O es otra cosa? No, la filtración es otro rollo. Okay. No, ahí no tiene nada que ver. Ahí tendría problemas de carga, de vascularización del riñón, de problemas en la nefrona, etcétera, etcétera. Entonces, no, otra cosa. Obviamente, sí, claro. Esto tiene que ver con... esto tiene que ver, sí, en el riñón, pero no en la filtración, sino en el trabajo de la vejiga. Para captar orina, distender la vejiga, provoca la distensión de la vejiga, produce un estímulo sobre la pared del músculo detrusor de la vejiga. Y entonces, si es un estímulo, sí provoca todo este rollo para hacer una homeostasis y provocar una contracción. Bueno, el llenado de la vejiga es un estímulo mecánico sobre receptores en el músculo detrusor. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para provocar la sensación. Acuérdense que la micción tiene dos componentes, uno voluntario y uno involuntario. ¿Sí? El voluntario es la sensación de orinar. Y el voluntario es que yo puedo forzar eso, ¿no? Que el animal puede forzar eso. ¿Sí? Entonces viene el estímulo, entonces hay una contracción de la vejiga y una expulsión hacia la uretra y hacia afuera, ¿no? De la orina. No, sí hay una participación de todo esto, pero no es en el riñón. Sería en la vejiga. Y también no posible. Y también en los ureteres, ¿no? Porque los ureteres son los que conductos. Conectan los riñones hacia la vejiga. Entonces ahí hay una posibilidad de que uréter sufra dilatación y contracción. Sí. Por ejemplo, piedras en los ureteres me están bloqueando los umbrales de excitación de las células neuronales que inervan los ureteres. O alguna lesión en la pared de la vejiga que me está causando que no haya una repolarización. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el signo? Que el animal tiene micciones, incontinencia urinaria, pues.
Ok. ¿Sí? Puede ser de causa nerviosa, pero la causa nerviosa puede ser originada por otra causa. ¿Sí? Ok, bueno, sí queda más clarito con eso. Entonces, todo esto, pues sirve para algo, ¿no? Sí. Porque es un referente esencial, no se puede, no pueden dejarlo a un lado. ¿Sí? Ok. Por último les voy a poner un ejemplo, voy a borrar todo esto. Antes, profe. Bien. Bien, ya ni modo. Ahí está. Bien. Parece que la tecnología es... Regreso a lo mismo, porque es que, por ejemplo, perdón por la redundancia, Sí. pero tengo entendido entonces en el potencial, cuando hay un potencial de acción, el sodio empieza a entrar y el potasio sale, ¿no? Sí. Entonces, la bomba de sodio, ahí por ejemplo, como hay un potencial de acción, quiere decir que hay energía, hay ATP, ¿no? Que Gasto promovió de... esto. Aquí dice, luego estas trabajan, exactamente, estas trabajan con consumo de energía. Okay. ¿La bomba sodio-potasio también? Los dos. Miren, no hay dos bombas. Últimamente se ha descubierto que es una sola. Ajá, ok. Pero le quitamos aquí la S, bomba de sodio y de potasio. Sí. O sea que... Tiene receptores para uno y para otro catión. Y en función de la concentración de ese catión, trabaja trabaja en sentido del sodio o trabaja en sentido del potasio. Entonces, bueno, es la misma que está sucediendo entonces cuando hay un potencial de acción, la misma bomba sodio-potasio. Inmediatamente empieza a actuar para tratar de hacer esto, ¿no? Ok, entonces... Tratar de recuperar. Podría ser... Eso es reostático y homeostático. Okay. Sí, las bombas de sodio. Es decir, estas trabajan aquí, trabajan acá, ¿no? E inclusive también aquí. Donde ya se ven imposibilitadas es cuando hay carga homeostática, ¿no? Sí, cuando ya no Sí, ya hay que proceder de otra manera. Pero entonces la bomba sodio-potasio no solamente es de un sentido, sino es de ambos sentidos. O sea, también permite que... La regulación de la entrada de sodio y la regulación de la salida de potasio. O sea, puede entrar sodio y puede salir potasio, o sea, cualquiera de las dos. Y regular la entrada mínima de sodio y la salida máxima de potasio para mantener esta polaridad. Ok. Sí. Ok. Muchas gracias. Sí, es... Wow. Okay. Entonces ya puedo borrar. Borra. Okay. Un ejemplo clásico de esto.